Panorama Actual. Gracias, señores, por la audiencia. Gracias por estar ahí, por compartir este espacio, Panorama Actual. Este es un esfuerzo de la CNTD y de nuestra zona para compartir con ustedes lo que es el mundo laboral, el mundo sindical, y también para hablar de lo que es la vida nuestra. La vida de la República Dominicana, el país nuestro cargado siempre de buenas y malas noticias. Uno espera siempre que sean más las buenas que las malas, pero esa es la vida. Siempre apostamos porque sean las cosas mejores y no las cosas peores. Hoy es sábado 13 de enero. Este es el primer programa del año de Panorama Actual. Ya aquí con un tiempecito en este canal. Con ustedes siempre es grato compartir estas informaciones, este esfuerzo que hace la CNTD y la nuestra zona. Gracias por la audiencia, gracias por estar ahí. Se fue el 17 y arrancó el 18 y bueno, uno todavía, cada vez que uno abre la prensa y ve la televisión o las redes sociales, pues ve la misma situación. Señores, la situación que uno vive en este país, a veces uno, en mi caso particular, no el suyo, medio se derrumba porque uno ha leído muchas cosas, ha leído algunos textos, algunos libros, conferencias y siempre lo mismo. Que si el país está avanzado, que se atrasa, que se avanza, que se queda en el medio. Y todos terminamos con la palabra mágica de decir que voluntad, actitud. La actitud de las autoridades, la voluntad de las autoridades de que las cosas mejoren y marchen bien. Parece que no. Y que elementos fundamentales de esta sociedad dominicana, vale decir su ordenamiento jurídico que es tan relevante, tan importante, al asunto de la superestructura, marcha muy mal. Ustedes han visto qué ha pasado, qué pasó en el 17, los duros y fuertes cuestionamientos a la justicia dominicana, con razón, con mucha razón. La flojedad en aplicar la ley y el desinterés de un lado, de quienes están prestos para esto, que no muestran la voluntad ni la actitud para que esto ocurra. En ningún país del mundo puede marchar bien si sus leyes no se respetan ni se cumplen. Ese es nuestro gran problema. El déficit jurídico, el déficit de no cumplir las leyes en este país, de no entender que somos una nación que tiene un ordenamiento jurídico establecido y que solo basta con cumplirlo para que las cosas marchen bien o mejor. Se fue el 17 y esto parece como una novela, como el cuento de nunca acabar. Este es el caso de la ley de partido, la ley y de régimen electoral, el Código Civil, el Código Penal, que aún andan dando tumbos en gavetas del Congreso. La ley de partido tiene casi 20 años y ninguno ha hecho el esfuerzo porque se apruebe, puesto que esta ley vendría a controlar, a regular, a transparentar, si el término cabe, el ejercicio político en este país, que es oscuro, en tiniebla, tenebroso, y es en esas sombras donde se han cebado muchos que debían ser políticos, han amasado fortunas malavidas, fruto de que no hay controles. Y precisamente que aquello de a más revuelto, pues ganancia de pecadores, se insiste en que las cosas sigan a la Bolañé, a la brigandina, como dicen en este país. Porque mientras más desorden hay, mientras menos reglas y menos orden hay, más pasto tiene la corrupción, más pasto tiene la alevosía, más pasto tiene el cohecho para que esos recursos mal habidos, el recurso suyo y mío, de la población, de los trabajadores y las trabajadoras y los empleados públicos y todo el mundo, esos recursos vayan a parar a manos no santas. Esa es nuestra triste realidad. Un círculo fatal, un círculo que se mueve, que da vuelta y que no termina por encontrarse. Uno ha viajado, yo no he dicho que he viajado mucho, yo he ido a unos cuantos países. Y créanme que me da vergüenza cuando me dicen
Pero en tu país la cosa no funciona, no anda como tiene que andar. Piezas fundamentales de un país como son su código penal, su civil, los partidos políticos que entraron, que entraron en una categoría constitucional a partir de la Constitución del 10, que antes era una misión y ya están incluidos como elementos soporte de la democracia. Tienen casi alrededor de 10 años, que todas las encuestas dicen que son uno de los elementos menos creíbles en este país. Además de la policía, naturalmente, lamentablemente. Los elementos menos creíbles en este país. Pero yo no quiero entrar mucho en esto, porque yo tengo un invitado que va a arrojar sobre esto mucha luz, que es nuestro habitué, parte ya del staff, don Andrés Reyes Fortunato Victoria, abogado, psicólogo, un destacado intelectual dominicano, quien además es el presidente ad vitam de la Fundación de Militares de la Guerra de Abril del 35. Con él vamos a conversar sobre todo esto. Yo solamente digo esto porque, bueno, pues tengo que decirlo, porque uno se siente mal, esa es la verdad. Y sobre también esto mismo, sobre esto mismo, uno sabe ya que, bueno, esto es como un ring, como un boxeo de los trabajadores y los sindicatos. Supongamos que este es un ring, ¿no? Y que el trabajador tiene sus guantes puestos para pelear con un rival, naturalmente, son dos. Pero uno no, ¿entiendes? Uno y uno. Le dan por otro lado. Y él no puede darle a nadie, pues imagínense. Ahora resulta y viene a ser que la famosa la Federación Dominicana de Comerciantes, oigan bien, está pidiendo una reforma laboral para eliminar la cesantía. Los comerciantes, bueno, pero si son los empresarios, los industriales trabajadores, los industriales, la gente de la manufactura que tienen una condición fabril, que emplean trabajadores, no firman porque está negado yo también, el pacto colectivo, ok, el sindicato se adecuó a la empresa, pero comerciantes, bueno, este ilustre caballero, además de plantear que se elimine la cesantía, que es la conquista, insistimos cantidad de veces en esto, más alta el nivel económico que tiene aquí los dominicanos, están planteando que se elimine y se cree el seguro de desempleo. En este país eso no es posible. Óigame, en Estados Unidos el llamado welfare o el tiempo que se le da a la gente sin empleo, o la asistencia que le dan a través de unos tickets, un asunto, un dinero y una comida. Aquí no es posible. Eso será posible en un futuro, pero ahora mismo no. Entonces, el conjunto es que ellos quieren dejar a los trabajadores sin cesantía y con la sutil propuesta del famoso seguro de empleo que aquí no se va a aplicar. Pues cada vez descubrimos más gente interesada en que la reforma laboral, por aquello de los famosos costos laborales muy altos, que no sea tampoco de dónde que sacan esto, cuando pasa algo tan bajo, usted me dirá, bueno, pasa al salario alto, los impuestos son también muy altos. No, aquí se pagan salarios bajos y se va el impuesto, pero más todavía. Estos señores ilustres también están planteando, oigan bien, una amnistía fiscal. ¿Ustedes saben qué significa eso? Bueno, que como el Estado, como la DGI, que ha hecho un gran trabajo, a mí no me puede cobrar impuestos. Claro, no te puede cobrar impuestos porque tú te niegas a que te coloquen las máquinas de inspección que están planteando en los colmados, en todos los negocios, unas máquinas especiales que le dan continuidad a tu devenir diario del manejo de la venta y compra para facilitar con esto que se encuentran los impuestos. No, esos comerciantes hicieron una huelga para que no le pongan la máquina registradora de la DGI. Entonces tú haces una huelga
para que no te fiscalicen, para tú seguir, como yo sin ley, estafando al Estado. Ah, qué bueno. Entonces tú quieres además de eso que te hagan una reforma fiscal, perdón, que te den una anualidad fiscal para tú decir, bueno, por los últimos 5 años me la eliminan y yo voy a pagar de ahí en adelante. No, pero ¿cómo así? Si tú has estado esquilmando, robándole los dineros del pueblo, que tú le has puesto le has impuesto a la población un costo muy alto en tu producto, que tú especulas, ¿eh? Y además eso tú quieres que te den una anualidad fiscal y te niegan, te pongan las máquinas de la impresora de la DGI para estar por tu cuenta. Pero tú si quieres entonces que se elimine la cesantía, tener anualidad fiscal. Bueno, ¿y qué país es este entonces? Oh, caramba. Oh. Y los trabajadores que se lleva el diablo. La gente pobre que la sigue llevando el mismísimo diablo. Así no puede ser. Entonces la actitud, para recapitular, la actitud es la voluntad de quienes dirigen el Estado Dominicano de enfilar cañones hacia el bienestar de la sociedad y no de un grupo en especial. Eso que está planteando la famosa Federación Dominicana de Comerciantes no puede pasar. Decir que no. En todos los sentidos decir que no. Ese es un caso nada más. Ese es solo un caso para que hablemos del conjunto de cosas en este país que enderezar. Pero el bien de la sociedad es incompleto. Porque la mayoría son la gente que están peor. Y si se entiende que Marx decía una frase increíblemente científica: según vive el hombre, así piensa. Yo me asumo rico, yo vivo rico, entonces yo pienso como rico. Y yo entiendo que mis necesidades son mis necesidades y las otras son las necesidades de otros. Y yo pienso que todo está bien porque yo estoy bien. Ah, no, pero la mayoría piensa que está mal porque está mal. El gobierno tiene que hacer cumplir las leyes en este país, todas las leyes en este país. Panorama Actual. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Dar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Continuamos, señores, con este espacio
Panorama Actual este sábado 13 de enero, primer programa del año 2018. Tal como dijimos en principio, pues aquí está nuestro distinguido invitado. Me place, me honra muchísimo tener aquí a mi amigo personal, a mi hermano. Bueno, su hermano. No somos de una edad, pero yo sé que sí, que somos mi hermano más chiquito. Mi hermano más chiquito. El afecto. Don Andrés Reyes, Fundación Victoria. Don Andrés, bienvenido. Don Andrés, como decía anteriormente, es abogado, psicólogo y presidente de la Fundación Militares de la Guerra de Abril del 35, presidente Advita. Don Andrés, gracias por aceptar esta invitación, como siempre. Gracias a ti y muchas felicidades. Gracias, Don Andrés, gracias. A ti y los amigos televidentes. Don Andrés, amigos y amigas. La pregunta se, ¿cómo dice la gente? Bueno, tiene que hacerla. El 17. ¿Acumulamos déficit o avanzamos en algo? Bueno, el 17 es un año que nos puede ayudar. ¿Ayudar? Sí, nos puede ayudar mucho. Ok. Si nosotros entendemos que los fracasos que hubieron pueden ser tomados como referencia para superarlo. Nos puede ayudar mucho si nosotros vemos esa crisis que se dieron en términos de delincuencia, en términos de corrupción, en términos de impunidad, en términos de división de los partidos políticos, del liderazgo. Si nosotros vemos todo eso que ocurrió y lo vemos como una crisis, lo analizamos y buscamos sus raíces, aprendemos entonces. Y ahí, de la crisis, pueden salir grandes soluciones. El 17 fue un año terrible para la República Dominicana. Fue un año donde no se avanzó en términos institucional, al extremo de que se presentó ante el Congreso una ley de partido y una ley electoral que ahora perime en el mismo Congreso. Murió ahí mismo. Murió. Digo, perimió por la legislatura, ¿no? Claro, la legislatura. claro, pero donde no se observa ninguna voluntad para que sea aprobada. Y el que espere que será aprobada por este Congreso puede sufrir una gran decepción. Pero espérate. Escuché hace un par de días al presidente de la Cámara de Diputados, a Rubén Maldonado, decir que aunque esa ley perimió en esta legislatura, que inicia en el 27, daba seguridad de que iba a ser aprobada en la legislatura que inicia en esta fecha hasta mayo. Eso no es posible. Bueno, para nosotros los hechos nos dicen que no será así. ¿No será así? Los hechos dicen que no será Sí. así, porque una ley de partido que tenga más de 15 años bailoteando en el Congreso y no se haya aprobado, lo más prudente es decir que no se va a aprobar. Entonces nos encaminamos a una elección en el 20 sin ley de partido. Bueno, en esa parte yo le quiero decir a los amigos y amigas televidentes que la ley de partido no es tan necesaria como se ha querido plantear. Como que salva todo. No. La ley de partido no va a salvar gran cosa si le pasa lo mismo que le ha pasado a la ley 275-97, que es la ley electoral, y si le pasa lo mismo que a la Constitución de la República, que nadie la conoce o muy pocos la conocen, mucho menos se va a aplicar. Si no se hace un programa para que se conozcan esas leyes, para que el pueblo las pueda digerir y aplicar, si no se hace es lo mismo que la hagan como que no la hagan. Ahora, para nosotros, la ley de partido no es tan necesaria, porque la Constitución de la República y la ley 275-97 le da poderes a la Junta Central Electoral para que un sinnúmero de situaciones anómalas que se dan en los partidos se puedan resolver. Por ejemplo, ningún partido puede recibir recursos de entidades extranjeras.
No lo puede Y exhibir. eso lo plantea la ley 275-97, Esa es la ley electoral. la ley electoral vigente. Ok. La ley electoral plantea, por ejemplo, que las elecciones deben de ser proclamadas las candidaturas Sí. 90 días antes de las elecciones, por lo que no hay que comenzar desde ahora a hacer campaña. La ley electoral plantea cosas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, todos los partidos políticos del país, todos, están actuando fuera de la Constitución y la ley. Aquí la lucha debe de ser por hacer que los partidos políticos se sometan a la ley y no se están sometiendo. ¿En cuál aspecto específico, por ejemplo? Por ejemplo, cuando usted oye hablar de corrupción, Sí. impunidad, clientelismo, usted está hablando de las irregularidades que cometen los partidos en su accionar permanente hasta en las elecciones. Todos los partidos políticos del país, de acuerdo al artículo 41, que establece lo siguiente. El artículo 41 de la ley electoral 275-97 plantea que podrán ser aprobados como partido político, convertidos en partido político, todas las organizaciones civiles, todas las agrupaciones civiles que se conformen de acuerdo al mandato de la Constitución y las leyes. Con el objetivo, dice ese artículo, de participar en la elección de los cargos de los ciudadanos aptos para los cargos públicos. Es decir, que un partido político debe de organizarse para elegir a lo interno del partido los candidatos a cargos públicos en base al mérito y la profesionalidad, como establece el artículo 142 de la Constitución de la República. Con el otro objetivo de conformar un programa de acuerdo a la ideología particular de cada partido, con el objetivo de lograr los cargos electivos del Estado. Es decir, que un partido político debe estar permanentemente discutiendo en la base, en los sectores medios y en la cúpula, todo lo que es la forma de escoger a los candidatos internos que una vez lleguen las elecciones lo van a presentar como candidatos a diputados, regidores, síndicos, senadores, pero es después que a lo interno se haya depurado a esas personas antes de ser presentado a las elecciones generales. No se hace eso. Eso no se hace. Aquí en la República Dominicana lo que se hace es que se sale a repartir funditas, que se soborna a la gente, y el soborno está prohibido también en la ley 275-97 en su artículo 171, numeral 6, que establece que todo el que soborne para votar de forma alguna va a recibir de 15,000 a 20,000 pesos de multa y de 2 años de reclusión. Sin embargo, eso es lo que se hace en cada elecciones. Como los partidos tienen los locales cerrados en violación al artículo 42, numeral F, que dice que los partidos deben de tener locales abiertos en todos los municipios cabecera, por lo menos, de la provincia del país. Sin embargo, todos los locales están cerrados. Y a lo interno de los partidos lo que hay es una lucha sórdida de oportunismo y astucia para ganarse el favor de algún líder que sea quien lo favorezca en el momento en que lo va a presentar como candidato, de dedo. No se hacen convenciones. Se viola el artículo 68 de la ley electoral. Artículo 68 que habla sobre las convenciones obligatorias que deben hacer todos los partidos para presentar los candidatos a las elecciones
generales. Por ejemplo, don Andrés, intentando en el tema, Sí, usted me está hablando de las convenciones como los espacios ideales para la escogencia de los dirigentes del partido político, ¿no? que previamente cada partido político a lo interno haya escogido. Dirigente o cargo electivo. Cualquier Ambas miembro, tipo de elección. miembro del partido. Una elección. Bueno, Andrés, usted leyó naturalmente, se dio cuenta de lo que pasó en el PRM, partido que nace bajo la férula bajo el interés de plantearse como moderno en la sociedad. Sin embargo, sí cae sobre la férula del pasado, de reeditar asuntos que creíamos uno que estaban superados, por ejemplo, en ese partido. Los líderes de ese partido, Hipólito Mejía y Luis Abinader, plantearon, al día de hoy, no sé qué va a pasar, pero al día de hoy ellos plantearon llevar a la presidencia al senador Paliza y a la secretaria general a una hija de Hipólito Mejía. Nepotismo se llama eso. Esa es una condición. Nepotismo por el lado de Mejía. Claro. Entonces, usted supo, se enteró por la prensa y vio en televisión la cantidad de candidatos del partido, de miembros del partido dirigentes que escribieron su candidatura a la presidencia y a la general del partido. ¿Qué va a pasar ahora cuando ellos dos, que son los líderes del partido, se han bloqueado para que sea escogido la propuesta de ellos, que sean Paliza y Carolina Mejía, los candidatos de ellos a los principales puestos del partido? ¿Cómo interpreta don Andrés Fortunato esa acción? Mira, ¿Cómo usted lo ve? como más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí, para hablar en términos llanos. Por ejemplo, eso es un reflejo del caudillismo político que se da a lo interno de los partidos políticos de hoy y de siempre. Ese es un reflejo del individualismo, ese es un reflejo de la falta de respeto a la institucionalidad de las agrupaciones políticas. Porque, ¿qué había que hacer? A 2 años y medio de las elecciones, lo que tiene que hacer un partido político es aplicar el 25% de los recursos que le aporta la Junta Central Electoral, que son para educación. Tomar la Constitución de la República primero, para que cada militante conozca qué es la soberanía popular, artículo 2 de la Constitución, que los poderes pertenecen al pueblo, de quien emanan, claro. que en la República Dominicana hay una supremacía de la Constitución de la República, que en toda ley, reglamento, resolución, acto, tiene que prevalecer el mandato de la Constitución de la República, que tiene que haber separación de los poderes del Estado, cosa que no hay en la República Dominicana. Los poderes del Estado son dependientes normalmente del Poder Ejecutivo. Que existe un Estado social y democrático de derecho, donde hay que respetar en todo momento la ley. La solución de este país está en que se haga lo que hay que hacer siempre, que es que se cumpla con la ley. Entonces, los encargados de hacer cumplir las leyes, los encargados de modificarlas, los encargados de aplicarla no la conocen. Porque si un partido no tiene locales abiertos educando a la militancia, no podrá saber jamás lo que dice el artículo 216 de la Constitución de la República, que dice, al igual que el artículo 41, que todos los partidos se pueden organizar de acuerdo, siempre de acuerdo al mandato de la Constitución y las leyes, y deben de estar sustentados en la democracia interna y en la transparencia. Democracia interna, Andrés. Democracia interna, dice usted. Democracia interna. Pues, y eso del PRM no es democracia interna. Igual que hizo Miguel Valga en su convención de partido, que se religió para presidente por 5 años más. Claro. Pero también igual hicieron el PLD cuando en una reunión hace como 4 años se prolongaron el mandato hasta el 20. ¿Eso es democracia? No, es que aquí no hay partido democrático en el país. No hay democrático.
Ni hay partido democrático, ni hay partidos que estén funcionando constitucional y legalmente como está establecido. No hay. No hay. Entonces, lo que surge de los partidos como propuesta de candidato en las elecciones generales son personas que no responden ni al mérito ni a la profesionalidad. Por eso hay un Estado deficitario en términos de calidad. Por eso hay un Estado donde la corrupción impera. Porque la gente ha creído que los partidos son negocios para engañar a la gente y que los recursos que la gente paga en impuestos le pertenecen a ellos para que lo usen como ellos usaron la campaña política, de manera ilegal, de manera anormal, de manera personal. Cuando yo digo, yo voy a proponer mi hija candidata, cuando yo digo, yo voy a proponer a fulano desde arriba, estoy diciéndole al país que los partidos políticos no le dan oportunidad a la base ni a los sectores medios. Y que eso explica que la cúpula de los partidos políticos, que son los que deciden lo que la base va a hacer sin tomarla en cuenta, son los propiciadores de que la riqueza se quede en la parte dirigencial y que la clase media que está dentro de los partidos y la clase baja de los partidos no reciben los beneficios de un Estado eficiente que haga una redistribución de la riqueza del país que les ponen en su mano, que se llama presupuesto, como debe de ser y como manda la Constitución y las leyes. Entonces, aquí hay que constitucionalizar a los partidos, aquí hay que educar a los dirigentes políticos y ese papel lo tiene en sus manos la Junta Central Electoral, quien puede disponer, primero, que todos los partidos políticos le presenten un padrón interno de la militancia que tienen, un programa de educación cívica que compartan los partidos y la Junta Central Electoral en la planificación para que se eduquen a la militancia que se va a presentar mañana a las elecciones. La Junta Central Electoral puede ordenar que a nivel nacional se aplique ese programa, que todas las juntas municipales electorales hagan un acuerdo de trabajo para aplicar ese programa que la Junta Central Electoral presente a los partidos políticos para capacitarse en términos cívicos. Porque es que no podemos seguir mandando ni candidatos congresuales, municipales, ni nombrar personas en el Poder Ejecutivo si no tienen las capacidades idóneas para poder hacer un buen papel. Y siempre les recuerdo a los amigos y amigas televidentes que el Estado Dominicano es como una empresa macro, grande para todo el país, y que las empresas, antes de nombrar un funcionario, lo mandan al Departamento de Recursos Humanos, donde se presentan 100 personas para un mismo puesto y que lo depuran y que ponen al de mejor calificación, de mejor conducta de vida. Sin embargo, en la República Dominicana basta con que una persona que esté en un partido haya obtenido recursos de la corrupción, por ejemplo, o de cualquier dudosa procedencia, y avasalla a los compañeros nobles, a los compañeros de buena conducta, a los compañeros capaces de los partidos, lo avasalla. Y cuando ese conjunto de compradores de voto en las llamadas elecciones llegan al poder, es a repartirse el botín. Y esa repartidera de botín es lo que tiene a los barrios llenos de jóvenes sin empleo, que encuentran en los atracos el empleo, su primer empleo. En el atraco. En el atraco. Que encuentran en la violencia un mecanismo para imponer una guerra social donde ellos se beneficien, porque esa cantidad de jóvenes abandonados por el Estado, por estar todos los días discutiendo tonterías en favor de la cúpula, es lo que hace que se quede todo arriba, porque abajo nadie participa. Entonces, donde no hay participación de las grandes mayorías, no se puede hablar de democracia. Aquí no hay democracia, aquí hay una plutocracia. Vámonos a una segunda pausa. Cuando retornemos, la pregunta en el aire.
¿Es posible hacer del Congreso solamente con una cámara, unicameral? Vámonos, cuando retornemos, vamos a escuchar la experiencia de don Andrés, para que nos hable de un tema tan interesante como este. Panorama Actual. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial, primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. ¡COPUNASET presente! COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En ese sentido, identificó dentro de su Plan Estratégico 2016-2020 la necesidad de crear una escuela de educación previsional con el propósito de promover el conocimiento del Sistema Dominicano de Pensiones a través de diversas acciones formativas como charlas, cursos y diplomados que provean información efectiva a la ciudadanía en general. En ese aspecto, se realizará un trabajo en conjunto con las escuelas, universidades, empresas y demás entidades vinculadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social para el fortalecimiento de la cultura previsional. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, hemos dicho que el ministro de Administración Pública, Vittorio Camejo, planteó hacer del Congreso nuestro unicameral, una sola cámara. Hay que decir que la historia nuestra registra, a lo largo de su devenir, registra que ciertamente hemos tenido, en ciertas épocas hemos tenido, un Congreso unicameral. Unicameral. Don Andrés, ¿eso es posible en este país? Mira, es posible. ¿Beneficia a la nación o es un paso atrás? No, esos son planteamientos espectaculares. ¿Espectaculares? Sí. ¿Cómo así? Para sobresalir. Ah, bueno. Eso no le va a hacer no va a provocar ningún cambio al país, porque eso es como tú hacer un castillo bonito donde hay mucha piedra y trasladarlo hacia un pantano. Igual, de que tú lo pagas se hunde. Se hundió. No sirve para nada. Bueno. ¿Por qué razón? Porque es que la democracia es el sistema del capitalismo. El capitalismo no ve la democracia como una doctrina, sino como una serie de ordenamientos jurídicos que deben de cumplirse para que haya un ordenamiento, repito, que le permita a ellos producir en la paz, comercializar en la paz, tener personas preparadas para que sus empresas sean competitivas, que tiene que haber un Estado
que los recursos lo invierta en educación, lo invierta en salud, lo invierta en trabajo, lo invierta en desarrollo de la cultura, que haya un Estado con una sociedad condicionada a tener un criterio desarrollado para avanzar, porque el capitalismo tiene por donde quiera mucha competencia. Correcto. Y las empresas viven compitiendo una con otra, Sí. y van a ganar y a tener mayor beneficio a lo que tengan los mejores hombres y mujeres trabajando. Pero usted dice que un sistema que invierte en educación, en salud, que la gente esté bien. Que la gente esté fuerte en salud, porque un obrero mientras más fuerte está, Produce más. produce más. Sí, Mientras correcto. más capacitado está, produce más. Igual que un empleado. Sí. Entonces, hay que buscar la eficiencia Pero del ese- servidor. Pero ese no es nuestro caso. No, ahí voy. Ok. El caso es que si tú no sometes a los partidos políticos a la ley y estos preparan a su militancia, la capacitan, lo que vayan como diputados o senadores a un congreso bicameral o unicameral van a hacer lo mismo, porque la estructura mental, la composición, la constitución del ser se va a manifestar de una manera irregular en una cámara o en dos cámaras. Ahí lo que hay en la mayoría de los casos son una asociación en términos general de malhechores en la mayoría de los casos, porque todo se encubre. Es un estado encubridor, donde la gente comienza comprando los votos, clientelismo. Sí, correcto. Del clientelismo llegan al poder y entre esos clientes hay un contubernio. Entre el que vendió y el que compró. Él compró. Entonces el contubernio se va a dar en la medida en que yo siempre voy a nombrar a la gente parciales a mí, que me va a encubrir lo malo que yo haga. Entonces si yo tengo un clientelismo, un contubernio, la corrupción es posible, y es una fábrica de corrupción lo que hay en los partidos políticos, porque ninguno se están preparando para gobernar de otra manera. Si yo tengo entonces clientelismo, contubernio y corrupción, óigame, pero es fácil que se dé la impunidad. Si se da la impunidad, esto se va a dar recurrentemente. Porque yo voy a algo que no hay sanción. No, a lo que no dice la ley. Aquí lo que se preparan los partidos es para no cumplir la ley, sino para cumplir la voluntad del caudillo del partido, de los distintos caudillos. Del momento. Trujillo no ha muerto en la República Dominicana en términos de lo que es usar el Estado para su provecho personal. Cada funcionario nombrado o electo va a buscársela. No va a hacer lo que dice el numeral 3 del artículo 216 de la Constitución de la República, que es que los fines de un partido político es servir al interés nacional y al interés particular que se sirve cuando tú compras votos, cuando tú sobornas, cuando tú tienes clientelismo. Servir a la colectividad, al desarrollo colectivo, integral de la sociedad dominicana. Entonces, nosotros, si no se cambian las bases con las que se hace la política en el país, la forma de hacer la política, si no hay un proyecto de nación que todos los partidos políticos estén compitiendo, ¿cuál lo aplicaría mejor? Si no hay esa competencia a lo interno para ofertarle al país lo mejor y no haya una militancia preparada para ser capaz de depurar entre toda esa gente, decir, este no sirve, satanizar al comprador de cédula, satanizar al que soborna, que en todos los partidos políticos, cuando llegue un compañero con mucho dinero, digan, ese compañero no puede continuar porque siendo un candidato, ni lo podemos aprobar, porque no va a cambiar la sociedad dominicana. Vamos a tener una sociedad anómica como la que tenemos, donde la regla es la no regla, donde aquí se imponen, tú sabes la cantidad de hombres y mujeres que se han enriquecido en los 52 años que tenemos sin golpe de Estado, producto de la Revolución de Abril de 1965. Tú sabes, Nino y amigos televidentes, que da pena que los militares constitucionalistas y combatientes están abandonados por el Estado y que en una ocasión fueron favorecidos por el doctor Leonel Fernández. Hay omisiones grandes, como es el caso de que no se le dieron los rangos que merecen por cuanto ellos fueron dejados fuera
de lo que mandaba el Acta de Reconciliación Dominicana, que era la reintegración, que se violó ese derecho de igualdad de los constitucionalistas, que se violó el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, cuantos muertos, y que todavía los gobiernos de aquí no actúen con sentido histórico y que no haya un partido que respalde a esta gente, es porque no están preparados para servir, porque no se han capacitado para servirle a la patria. Y mientras no se capaciten los miembros de los partidos para servirle a la patria, tendremos una patria pisoteada siempre por la corrupción, pasando vergüenza internacionalmente como estamos pasando nosotros. Entonces, ¿de qué hablar ahora? Eso no es relevante. Es decirle a la Junta que dirija a los partidos políticos, porque es la encargada de organizar, dirigir y supervisar las elecciones. Don Andrés, sobre la fundación de militares, pues naturalmente usted es presidente, ¿qué propuesta tienen ya en estos días? ¿Qué actividad tienen? ¿Qué cosas piensan hacer? Mira, hoy mismo estuvimos donde la defensora del pueblo, la doctora Zoila Martínez, donde le estuvimos presentando allá a ella una comunicación para que sirva de intermediaria entre el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y nosotros. El licenciado Danilo Medina se le envió una comunicación el 25 de septiembre, mediante la cual se le está solicitando que enmiende los decretos que emitió el doctor Leonel Fernández Reina en el 2010, donde hubieron dos omisiones que él puede enmendarla con un decreto, porque el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso directo de inconstitucionalidad que elevamos, y entendemos que el presidente puede resolver el problema con un decreto. Fuimos allí donde esa defensora del pueblo y esperamos que ella sirva de intermediaria, como lo establece la ley 19-01, que son sus competencias. Gracias, don Andrés. Gracias a ustedes, señores. Esta entrevista especial el día de hoy, de 13 de enero, don Andrés Reyes Victoria, don Andrés Reyes, por lo tanto, Victoria, distinguido amigo, intelectual, abogado, psicólogo, con quien compartimos este espacio el día de hoy. Además, presidente de la Fundación de los Militares de la Guerra Patria de Abril 65. Señores, antes de irnos a este espacio, quiere rendir un homenaje, recordar una época de hace ya 47 años, 46 años, aquellos muchachos que murieron el 12 de enero del 72, los palmeros, que dieron su vida por lo que creyeron, por la libertad y la independencia del pueblo dominicano. Amaury Germán Aristi, la Chuta, Bienvenido Silveira Leal Prandi, Ulises Alquímedes Cerón Polanco y Virgilio Eugenio Palomo Pérez, los palmeros del kilómetro 14 del 72. Nuestro distinguido amigo, el compañero Edwin de la Cruz, preparó un trabajo sobre esto y vamos a verlo al cierre de este espacio como homenaje a aquellos jóvenes mártires revolucionarios del 12 de enero del 72. Este es nuestro reconocimiento al valor, al sacrificio de estos jóvenes que marcaron una época de mucho valor, muy entrega, mucho arrojo y sobre todo mucho amor por la República Dominicana. Gracias, señores. Don Andrés, gracias a usted. Este programa es suyo, como usted quiera. Nino, hay que seguir trabajando en la línea de orientar lo más que podamos, claro, compartir algunas ideas que tenemos que nacen de la ley y la Constitución, no nacen del interés nuestro particular e individual, sino un compromiso que como ciudadanos tenemos de compartir la idea de que este país va a resolver sus problemas el día que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos,
todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Amaury Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Hercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Amaury Germán para que se entregara a las autoridades, a través de una comisión de notables, a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, Amaury Germán le envió una carta a Hercilio Veloz en la cual le decía: ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo. Pero esta vez la pagarán con sangre, y no podrán vencer sino a los muertos. Durante aproximadamente 15 horas estuvieron Amaury Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban, antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco, mientras que las tropas policiales perdieron a 8 de sus miembros, 6 rasos y 2 oficiales, el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Almanzar. Ha sido una lástima que estas personas no se acogieran a las garantías que se les brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía. Días después de los acontecimientos, la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia, vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada, ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete, señalado también por la policía como participante en el asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos, pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento, se realizaron los funerales de los jóvenes caídos, en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. Déjenme enterrar
tranquilidad, que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo Amaury Germán Ariztí, por quien tanto luchaste, mi hijo. Pero no te apures, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre, Amaury Germán Ariztí. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar a mi hijo. Ay, mi... pásenla bien este día y el resto de este fin de semana. Y el próximo sábado, pues, de nuevo con ustedes en otro programa de Panorama Actual. Muchas gracias. Panorama Actual.